Estamos estudiando en las devocionales de los sábados el secreto, el gran misterio de la sabiduría de Israel. Nosotros frecuentemente hablamos de la ley de Moisés, frecuentemente hablamos de los profetas, y son los elementos fundamentales de la fe de Israel: Moisés y los profetas, ¿sí? Moisés y los profetas. Pero hubo un tercer componente definitivo en Israel, ya que juntó los dos extremos, ¿no? El extremo legalista de la ley, ¿ya? Y por otro lado, el extremo casi, digámoslo así, continuamente revolucionario de la mentalidad del pueblo, para sacudir al pueblo de esas prácticas carentes de vida, y es el mensaje de los profetas. Y en medio de ello se ubicó ese componente importantísimo, pero importantísimo para Israel, y fue la sabiduría de Israel, el aporte de los sabios de Israel. La sabiduría de Israel compone libros significativos, por ejemplo, el libro de Job, ¿ya? El libro, gran parte del libro de los Salmos, ¿ya? Un aporte enorme en Proverbios. Proverbios lo escribe la sabiduría de Israel, el Eclesiastés. Y entre los libros deuterocanónicos que se encuentran en las Biblias de versión católica, está el libro de Eclesiástico, ¿sí? El Eclesiástico, que es distinto de Eclesiastés, y el libro que lleva el nombre que identifica la escuela, y es el libro de la sabiduría. Ya. Son textos grandiosos, y usted descubre que muchos textos proféticos está un alto componente de la sabiduría de Israel. En los otros escritos, ¿ya? Que son, recuerdan ustedes que el Antiguo Testamento para los israelitas se compone de la ley, el Pentateuco, de los profetas y los escritos. Dentro de los otros escritos, que están estos libros de la sabiduría, están otros que son enseñanzas dirigidas a partir de elaboración de historias, como el libro de Jonás, ¿sí? El libro del profeta Jonás no es un libro profético. Jonás no es profético. Jonás es una historia, ¿ya? Y esa historia es compuesta por la sabiduría de Israel. Eso es una de las lecciones supremas, ya, de la sabiduría de Israel. Decirle a un profeta, entre comillas, que él no es el que decide quién se salva por sus sentimientos, por sus emociones, porque está muy lleno de odio
con los ninivitas, ¿ya? No soporta la idea de los asirios, porque los asirios hicieron mucho daño. De hecho, recuerden que los asirios destruyeron el reino del norte y trasladaron a la gente del reino del norte a otro lugar del mundo y trajeron gente de otras latitudes y las colocaron allí en Israel. Los asirios eran terribles y claro, los israelitas se llenaron de odio con los asirios. Y por eso este profeta, un profeta mal geniado, un profeta resentido, amargado, lleno de odio, decide que no le va a aceptar la orden de Dios de ir a predicarle a los ninivitas, porque decía Jonás, si yo voy y los predico, de pronto se arrepienten, y si se arrepienten, Dios los perdona. Y yo lo que quiero es que Dios los acabe, y yo lo que quiero es que Dios los destruya. Miren ustedes cómo se aportan mensajes de sabiduría, ¿ya? Como para que nosotros no nos atrincheremos en esos territorios religiosos, creyendo que por ser religiosos nosotros tenemos garantizado todo el respaldo de Dios. Hermanos míos, y una de las grandes enseñanzas de la sabiduría de Israel es que Dios termina por descartar a la religión cuando la religión se atraviesa a los propósitos poderosos de su amor, de su misericordia o de su interés de hacer justicia. Entonces, las acciones religiosas no representan un componente central de la relación con Dios si esa relación con Dios no está basada en la disposición de las personas a obedecer lo que Dios manda. Y sumarse, escuchen bien, sumarse al programa de Dios, ¿ya? De modo que terminen haciendo en la tierra lo que Dios ha decidido hacer y que no se conviertan en personas que quieran señalarle la agenda a Dios, ¿ya? Queriendo que Dios haga las cosas que ellos esperan que Dios haga. Es que yo no entiendo cómo podría Dios salvar a los palestinos, ¿ya? Pues de la misma forma que salva a los israelitas, ¿no es cierto? De la misma forma. Si los palestinos se arrepienten, ellos merecen la salvación de Dios. Un israelita hoy lleno de malestar y justo malestar, diría no los palestinos, porque realmente el problema no es con los palestinos, sino en este caso con un grupo violento, abusivo. Y dirían ellos, esa gente no tiene perdón de Dios. Y Dios dice, ¿usted cómo me va a decir a mí que yo no los puedo perdonar a ellos? Es que el hecho de que ellos estén tan deformados, estén haciendo esas canalladas, no los exime de que algún día me miren. Y si me miran, yo los salvo, ¿ya? Nosotros estamos llenos de prejuicios, muy llenos de prejuicios, como Jonás, ¿ya? Y la sabiduría de Israel dice, Jonás, haz la voluntad de Dios, cumple el propósito de Dios, conviértete en aliado de Dios, porque Dios es muy bueno como aliado, Dios es terrible como enemigo. De modo que no te conviertas en enemigo de Dios, privilegiando tus sentimientos, tus emociones, tus estados afectados, tus condiciones de traumas mal trabajados, y consideres que de esa forma Dios está de tu lado. Dios no está de tu lado.
Dios está del lado de las poderosas razones que Él tiene. Y si tú resistes el programa de Dios con tus sentires, con tus estados emocionales, con tus odios, con tus amarguras, te aseguro que Dios se pone en contra tuya porque tú no tienes ningún criterio para pretender que Dios defina sus propósitos a través de los sentires tuyos. ¿Ya? ¿Me están oyendo, hermanos míos? Eso es muy, pero muy importante que nosotros aprendamos a liberarnos de todos los prejuicios sociales, culturales, familiares y los prejuicios que nosotros a nivel personal hemos desarrollado. Y necesitamos ser liberados por Dios para poder comenzar a descubrir qué es lo que Dios está esperando de la vida nuestra y qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y que algún día no nos encontremos resistiendo a Dios, peleando contra Dios, con pretextos religiosos, a veces con argumentos bíblicos. ¿Me están oyendo? Con argumentos bíblicos. Porque, hermano, la Biblia a veces yo la puedo orientar en la interpretación de acuerdo a mis sentires. Y eso no es difícil. Por eso, para entender la palabra se necesita disciplina. Mucha disciplina. Que usted se trabaje la vida aprendiendo a someterse, aprendiendo a trabajarse la estructura suya y que usted pueda ir a Dios en completa libertad para escucharlo, para tomarlo en cuenta, para tomar decisiones en función de lo que van conociendo de Dios. ¿Sí está quedando clara la idea? Ese es un principio fundamental de la enseñanza de la sabiduría de Israel. A Dios no le importa quién sea usted en cuanto a lo que usted humanamente represente. A Dios no le importa el rol que usted desarrolla. Usted puede ser el gran ministro del Evangelio, ¿ya? Que si usted por sus estados anímicos, emocionales, por sus prejuicios, se dedica a hacer resistencia a los programas salvadores de Él lo abandona a usted. Y si es posible, lo coloca frente a un juicio agresivo. Le expresa misericordia hasta donde usted tenga disposición para sabiamente replantearse la vida antes que su actitud de resistencia lo destruya. ¿Por qué? Porque el que se destruye es usted. Usted se choca con una locomotora y termina destrozándose su vida porque Dios no va a cambiar sus propósitos por los sentires suyos. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, hermanos míos? Cuando usted se llena de resentimientos, porque es fácil que nosotros nos resintamos, porque a la gente se trabaja muy poquito su amor propio, ¿ya? Su amor propio, su orgullo, la idea de su importancia. ¿Ya? Yo soy importante, yo soy una persona respetable. Y entonces, cuando nosotros actuamos en función de todo eso, a nosotros nos queda muy difícil, liberarnos de sentimientos de afectación producto de las actitudes inconsecuentes de las personas con nosotros.
¿Y quiénes somos nosotros para reclamar tanto? ¿Me oyeron? ¿Sí me oyeron, hermanos míos? ¿Quiénes somos nosotros para reclamar tanto? Que la gente sea maleducada con nosotros, ¿justifica que nos resintamos? Que la gente sea grosera con nosotros, ¿justifica que nos llenemos de malestar y de odio y de desprecio por las personas? Que la gente con nosotros sea injusta, ¿justifica que nosotros les correspondamos a su injusticia dañando nuestro corazón? Eso es insensatez, eso es falta de sabiduría. ¿Me están oyendo? ¿Sí? Es pura insensatez. El amor propio, hermanos, no es digno de ningún reconocimiento en la práctica existencial nuestra, porque el amor propio nos desvía de la objetividad, el amor propio nos desvía de la realidad, de poder ver las cosas como realmente las cosas son, porque es allí donde Dios actúa. Recuerden, Dios nunca actúa fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es su territorio de existencia. Dios existe en la realidad. Si usted vive en su fantasía, cualquiera sea la causa de su fantasía, usted estará cada día más lejos de Dios y Dios no tendrá espacios para actuar en la vida suya, porque Dios solo puede actuar en los espacios reales y objetivos de la vida suya. ¿Me está oyendo? O sea que si usted se resiente, si usted se molesta conmigo y se resiente tanto que no puede tener libertad para desear algo bueno para mí, ¿ya? Eso es un resentimiento, así actúan los resentimientos. Cuando una persona está resentida, no puede evitar desearle lo malo al otro. ¿Me oyó? ¿Sí me oyó? No puede evitarlo. Usted no soporta que al otro le vaya bien si usted está resentido. Y en su corazón no hay la capacidad para anhelar que la vida de esa persona sea bendecida por Dios, porque usted dice, no se lo merece. ¿A partir de qué? De su propia percepción. Y usted ya, a partir de allí, voló de la realidad, se escapó de la realidad. Y en esas condiciones, Dios jamás va a actuar en la vida suya hasta que usted no regrese a la realidad. ¿Me oyó? Eso es como cuando usted se sienta a ver una película. Usted puede verse actuando en la película, pero no es más que un sueño, porque la película es otra cosa. Dios no va a actuar en la película. Si usted se mete en la película o crea su propia película, Dios en su película no va a actuar. Si Dios hace algo por usted, lo hace en su realidad. De modo que usted se pierde todas las expresiones de la bendición de Dios cuando usted se escapa de la realidad en las elaboraciones emocionales, en elaboraciones simplemente sensitivas, en actitudes afectadas, y desde ese territorio construye su vida. El gran problema suyo es que no cuenta con Dios. No cuenta con Dios. Y si la falsa realidad suya resiste a Dios en actitudes, de modo que donde Dios quiere llegar, usted obstruye la llegada de Dios con sus posturas, con sus manejos, con sus decisiones, entonces Dios no va a tener inconveniente de quitarlo y hacerlo a un lado.
Y a veces el empujón que pega Dios a los que quiere quitar para que no estorben su obra, hermanos, es un empujón feo, es una sacudida agresiva, que es la última expresión de la misericordia de Dios. La sacudida de Dios es la última expresión de la misericordia de Dios antes que vayamos y perezcamos. Porque esa sacudida nos deja ver que estamos mal parados. Y si tenemos un mínimo de sabiduría, decimos, voy a replantear mi vida porque veo que me encuentro desubicado. Es expresión de la misericordia. Es lo último que Dios hace. Sacudamos a ese tipo, sacudamos a esta mujer a ver si reacciona. Si no, pues que perezca. Porque ¿qué puedo hacer si no quiere? ¿Está quedando claro? ¿Está quedando claro, hermanos míos? Hay que trabajar más ese tipo de actitudes. Lo voy a dejar alrededor de esta idea que he planteado hoy. Lo voy a dejar con un texto en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es otro texto de la sabiduría de Israel. Es un texto que se lo atribuyen a Jeremías. Y por eso en nuestra Biblia, Lamentaciones está colocado al lado del libro de Jeremías. Porque como Jeremías es el llorón, dicen los historiadores bíblicos, Jeremías es el hombre de los lamentos, entonces Lamentaciones le cae perfecto. Realmente Jeremías no escribió Lamentaciones porque Lamentaciones es un texto que no tiene que ver con el estilo literario de Jeremías. El capítulo 3 de Jeremías. Escuchen esta dolorosa expresión de este escritor. Ya vamos a leer el texto. Voy a leer desde el versículo 19. Versículo 19. Es un texto hermoso todo. Me gustaría que ustedes después se enfrentaran al texto de Lamentaciones, todo el libro, todo el poema, es un gran poema, Lamentaciones. Vean ustedes que es la forma como un hombre enfrenta su tragedia. Es un hombre que está mirando la ciudad de Jerusalén destruida, ¿ya? Y con esa destrucción que hicieron los babilonios, ve muertos en la calle, las edificaciones en cenizas, el templo destrozado y la mayoría de su pueblo cautivo, los sobrevivientes. Y está mirando todo eso y está expresando su dolor, su queja. Es un poema hermoso, es un lamento, pero un lamento de un creyente que en medio de su dolor tiene tiempo para reflexionar y darse cuenta que el problema no son los babilonios, no son los enemigos, el problema ha sido Israel, el problema es él. Su dolor es cosecha de sus propias acciones, porque Dios no es injusto.
¿ya? De modo que en cambio de quejarse, pide la reflexión y el replanteamiento de la visión de la vida. Versículo 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma estaba abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Interesante esto, ¿no? Ese texto siempre lo admiro en la manera como plantea las cosas, viviendo la tragedia que está viviendo. Y todavía piensa que en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, Dios ha sido misericordioso. ¿Ve? Dios ha sido misericordioso. No está diciendo, ay de mí, Dios, ¿por qué me trata de esta forma? Es que yo no me merezco esto, es que yo tampoco he hecho cosas tan terribles para que Dios a mí me castigue de esta manera. Dice, no, lo que hemos vivido nos lo ganamos. Y realmente estoy agradecido con Dios porque su misericordia se ha expresado a pesar de nuestra destrucción y a pesar de nuestra calamidad. Eso es objetividad. Eso es objetividad. ¿Ya? No estar buscando cómo justificarnos a nosotros mismos, sino reconocer que en algún lugar nosotros debimos habernos equivocado porque Dios es justo. Y si Dios permite algo, razones tiene Él para permitirlo, y no es el tiempo de estar escondiéndonos de la realidad, sino ponernos de frente a ella y decirle, Señor, quiero corregir, porque yo no quiero volver a vivir esta tragedia, no quiero volver a vivir esta calamidad. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Sorprende, ¿no? Sorprende. Tú eres fiel, Señor. Tu amor es sincero. Tú no cambias. Me estás amando, aunque me estás dando garrote. Ya, eso no importa. Lo que entiendo es que con todo esto lo que quieres es salvar mi vida. ¿Ya? Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, es decir, que aprenda a enfrentar las condiciones duras de la vida desde muy temprano, que no sea un niño mimado, que no sea un cómodo, que todos se lo resuelvan, sino que aprenda a enfrentarse al hecho real y objetivo de que la vida es exigente y que si nos descuidamos, a nosotros la vida nos cae encima y nos puede aplastar. Bueno es que desde muy temprano el muchacho entienda que si no actúa con compostura, se le va a desbaratar la vida. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo él allí. Que se siente solo y calle, porque es Dios que se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre.
Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Eso, Dios no es castigador, Dios no es cruel. Si usted está viviendo algo, se lo ganó. Deje de estar evadiendo el compromiso de mirarse por dentro y aceptar que la bobada es suya. Entienda que si algo se le vino encima es porque usted no fue precavido y no es falta de amor de Dios. Antes, agradezca que la pared no le cayó y le quitó la vida, ¿ya? Que 2 o 3 fracturas son lecciones de la vida para reaccionar a tiempo. Y estoy hablando con crueldad, ¿no? Sí, la forma como lo estoy diciendo es cruel, pero yo quiero que entienda que esa es la dimensión de la demanda de la realidad. No estar buscando quien nos compadezca, quien nos diga pobrecito, pobrecita, sino que en cambio de eso nos metamos en ese territorio de intimidad con Dios y le digamos al Señor, Señor, ayúdame a descubrir dónde están mis hierros, porque si esto me ha pasado es porque algo necesito replantear en mi propia vida. Gloria a Dios. Mientras usted es acogido en algodones con el cariño de la gente que le rodea y le dice pobrecito, pobrecito, se le van los días, las semanas, los meses y los años y usted no resuelve. De pronto se expone a otro golpe duro porque no resolvió a tiempo lo que debió resolver a tiempo. Se molesta porque nadie lo compadece. Dele gracias a Dios que no lo compadezcan y que lo ayuden a enfrentar las cosas con objetividad. Y si en cambio de compasión le corrigen, no se moleste. Dele gracias a Dios porque de pronto esa es la voz de Dios que usted necesita para enfrentar todas sus contradicciones y resolver a tiempo antes que venga la más brava. La más brava es la que viene después si usted no corrige a tiempo. Dios lo está preparando para que cuando llegue esa, usted ya esté listo y no lo toque como lo ha tocado este preámbulo circunstancial que no ha sido tan agradable. Dice él, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho, que era lo que hacían los israelitas, el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién es aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo como desagradable, y lo bueno no es nivel moral, sino situacional, cosas malas, desagradables. Dios lo permite, como permite lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Entienda que si algo llevó a que las cosas se dieran así, tiene que ver con cosas que necesita arreglar y arreglarlas a tiempo. ¿Ha quedado claro? Buena la sabiduría de Israel, ¿no es cierto? Espero que podamos estudiarla mucho más. Pónganse de pie, hermanos míos. No sé qué cosas puede estar viviendo usted en este momento. No importa. Todo lo que usted viva, si usted se ubica como creyente, acepte que en todas sus circunstancias Dios le está hablando. En todas. Todo lo que usted tenga que enfrentar, Dios le está hablando. Sepa interpretar el mensaje. Sepa interpretarlo. Aleluya.
sepa entender por qué Dios lo permite. Y no se disculpe tratando de justificarse a usted mismo o a usted misma. Dele lugar a Dios. De modo que si las circunstancias le pegan un grito, no se moleste. Ese grito es el amor de Dios para advertirle la calamidad que viene adelante si usted no reacciona a tiempo. De modo que aproveche todo lo que le está pasando, dele una interpretación teológica a los sucesos de su existencia. Siempre meta a Dios en los sucesos de su vida, reconózcalo en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas, dice el escritor de Proverbios. Esa visión de que Dios está metido en todo lo que a mí me pasa y prefiero ver a Dios que ver al diablo, ¿no? Algunos ven al diablo, yo no quiero ver al diablo en nada de mi vida, yo quiero ver a Dios en todo lo de mi vida, no importa lo feo que sea, pero que sea Dios, ¿ya? Porque un castigo de Dios, dice el salmista, lo prefiero porque es que el castigo de Dios es misericordioso. Yo no quiero caer en manos de los hombres porque los hombres destruyen. Pero si estoy en manos de Dios y Dios me corrige, bendita corrección porque me está salvando. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría, que nos dé esa sabiduría. Padre eterno, te damos gracias por todo esto que nos concedes, esta claridad, esta visión de las cosas, entender la vida de una manera válida, Señor, ubicarnos objetivamente en las experiencias, en las circunstancias en las que debemos saber, entender tu obra, tu intervención, tu manifestación. Tócanos, Señor, en áreas sensibles, en esos territorios donde necesitamos tu intervención y necesitamos la manifestación de tu amor, necesitamos la expresión de tu buena voluntad. Gracias, Padre Santo. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos y tú conoces sus dificultades. Tú conoces la incapacidad que tenemos para interpretar correctamente las condiciones de la existencia. Ayúdanos, Señor, a construir una visión sabia de todas las cosas a las cuales tenemos que enfrentarnos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.